también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Zulema. Gloria a Jesús con tan preciosa palabra. Gloria al Señor. En esta noche vamos a continuar adorando a Dios y de inmediato vamos a pasar la parte del devocional. Vamos a llamar a nuestro coro de adoración. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Santo es el Señor. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Santo eres Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí esta noche. Gracias, Padre amado, porque por ti hemos podido levantarnos hoy día. Gracias por amarnos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por tu inmensa misericordia. Gracias por comprendernos y porque, aunque nosotros no lo merezcamos, nos ofreces tu amor incondicional. Gracias, Señor. Gracias por tu amor incondicional, Dios. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién puede igualarte a ti, Señor? Nadie puede compararse contigo, Dios. Tú eres único, eres Rey de reyes, Señor de señores. Eres nuestro único camino seguro, camino a la verdad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesús. Santo eres Dios. Nada igual a su gloria y su poder.
es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria Nadie a es Dios, como Él. aleluya. Aleluya. Oh, gracias, Padre, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, porque tú eres grande, Padre, aleluya. Oh, we worship you, Jesus, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Oh, exaltamos tu nombre, Señor, aleluya. Tú eres merecedor de toda alabanza, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Oh, exaltamos tu nombre, Señor. Que es fácil es decirte, Dios del cielo, y dar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo ante tu altar. Yo quiero ir al pueblo. Qué fácil es decir
establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Dígale, establece tu orden, mi vida no será igual. Establece tu orden, mi vida no será igual. Oh, establece tu orden, Padre, mi vida no será igual sin ti, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Padre, aleluya. Oh, gracias, Señor, lo declaramos en esta noche, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, establece mi orden, Padre, establece tu orden, Señor, aleluya, en mi vida. Oh, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Yo quiero cantar el coro una vez más, aleluya. Establece tu orden y ven, gobierna mi casa. Toma mi corazón y siéntate a reinar. Te declaro, Señor, el dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Oh, queremos hacer tu voluntad, Padre, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, thank you, Jesus, aleluya. El Señor, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, santo es el Señor, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús, santo eres, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor, aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría.
aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, te adoro, Padre. Oh, te exaltamos, Señor, aleluya. Oh, hay libertad, aleluya, en tu casa, Padre, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, tú eres santo, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre, Señor, por la libertad, aleluya, que tú nos has dado, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre, te adoramos. Oh, dele palma al que vive, aleluya. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
Gloria a Dios, hasta aquí nuestra parte. Aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria a Jesús, a su nombre. A su nombre. Somos libres en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Agradecemos al Señor esa libertad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Porque Él pagó a precio de sangre esa libertad que usted y yo tenemos en esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Cada alabanza de la que hemos cantado ha sido un mensaje. Gloria a Jesús. Y en la segunda canción, la canción decía que el Señor que establezca su orden. Gloria a Jesús. Y cuando el Señor establece su orden, entonces las cosas cambian. Gloria a Jesús. Qué bueno que podamos pedirle al Señor eso realmente. Y no solamente pedírselo, sino darle la libertad para que Él lo haga. Gloria a Jesús. Porque a veces nosotros le pedimos al Señor que haga su voluntad, que establezca su orden, pero queremos limitarle a las cosas que nosotros queremos que Él organice, y no debe ser así. Gloria a Jesús. Que organice y establezca su orden 100% en nuestra vida y en nuestros hogares. Gloria a Jesús. En este momento vamos a llamar por aquí a nuestra hermana Xiomara Pichardo, gloria a Jesús, que es la persona encargada de orar por los diezmos y las ofrendas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Dios me le bendiga, hermanos. Dios me le siga bendiciendo más. Estamos gozosos, hermanos. Que el Señor siga estableciendo su orden en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios 9, del 6 al 9. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Hay poder en su santo nombre, Señor. Bendito eres por siempre. Con un amén comenzamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Aleluya, gloria a tu santo nombre, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre, por los hermanos, por nuestra familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a volver a la iglesia primitiva, Padre, donde tú mandabas, Señor, a que nosotros tuviéramos, Señor, pendiente de la necesidad de cada hermano, Padre, de cada semejante, de cada prójimo, Jehová. Que no solamente traigamos tus diezmos y al alfolí y tus ofrendas, sino que fuera de aquí, de tu casa, Señor, podamos también servirte, Padre, y darle a todo aquel que le necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Bendice, Señor, las ofrendas que vamos a recibir, a entregarte a ti, Señor. Recíbela con olor grato, Padre. Bendice todo aquel que trae algo, Señor, y todo aquel que no tiene, Señor, suple, Padre, para que también pueda traerte con alegría y gozo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en todo mi ser. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento. Yo lo siento, lo siento, yo lo siento. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque lo siento. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento, yo lo siento, lo siento, yo lo siento. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque lo siento. Lo siento, yo lo siento, lo siento, yo lo siento. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque lo siento. Gloria a Jesús, aleluya. A su nombre, a su nombre. Nuestro Cristo está vivo, gloria a Jesús, aleluya. Hay poder en el Señor, nos regocijamos en Él, gloria a Jesús. En este momento vamos a llamar a nuestra hermana Antonia Almonte, que tiene una parte especial. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. Qué bueno Dios, aleluya, aleluya. Gloria y que vive y reina para siempre. Yo no pensaba que iba a cantar porque estaba malita de la gargantica, pero el Señor la sanó ya en el nombre de Jesús. ¿Cuánto quieren llenar su cántaro en esta hora? Vamos a llenar el cántaro en Jesús. Aleluyas. Aleluyas, aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Alabe al Cristo que vive, porque esa fe Él la da en el nombre de Jesús. La recibimos todos los días. Aleluya. Aleluya. Si tú quieres beber del agua que bebió la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Si tú quieres beber del agua que bebió la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Llena tu cántaro, hermano, esto lo dice la Biblia. Llena tu cántaro, hermano, esto lo dice la Biblia. Por tu sed correrán ríos de agua viva, correrán como ríos de agua viva, ríos de agua viva. Corren por tu sed, ríos de agua viva, corren por tu sed correrán
dueño de nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Qué hermoso, mi Dios. Yo le alabo, me siento gozosa. Amén, gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno poder alabarle al Señor con libertad y con esa alegría. Gloria a Jesús. De verdad que el Señor se alegra cuando nosotros le alabamos en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana Antonia. Gloria a Jesús. Que el Señor la bendiga de una manera especial y que ella siempre pueda tener ese gozo. Gloria a Jesús. La Biblia no se equivoca cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Jesús. Porque aún en los momentos de enfermedad podemos estar fortalecidos. En los momentos de angustia podemos estar fortalecidos con ese gozo que nos da la salvación. Gloria a Jesús. En esta noche vamos a pasarle a nuestro hermano pastor para que él sea que continúe con la parte que resta. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por la oportunidad y vamos a ponernos de pie y a aplaudir a nuestro Señor. Gloria a Jesús. Y a pasarle al pastor. Amén. Dios bendiga, aleluya. Dios bendiga a tu hermana Ruth. Déselo fuerte a Jesucristo. Déselo. Aleluya. Y déselo con una alabanza. Gloria al Señor. Tome un momentito, tome asiento un momentito. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias, ¿verdad? Este servicio dirigido por las damas. Amén. Yo estoy meditando y mirando y digo, wow. Parece que los niños están haciendo mejor trabajo o apoyan más a los niños. ¿Dónde están las damas de la iglesia? Aquí hay un remanente fiel. Denle un aplauso a ese remanente fiel. Aleluya. ¿Y dónde están los caballeros que están apoyando al servicio de la dama? Recuerde que el culto es para Jehová. Ay, ¿dónde están los jóvenes? Acá hay un remanente de jóvenes, ¿verdad que sí? El otro tiene frío, está en su casa, tranquilito ahí. Gloria a Dios. Amén. Pero ahí vamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo importante es que usted y yo estemos en la casa de Dios. Amén. Y cuando usted no ve a su hermano, eso debe darle tristeza. Eso debe darle pena. Amén. Porque la palabra dice que es mejor congregarse, ¿verdad? Es mejor estar un día en la casa de Dios que miles fuera de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que queremos recordarles, mis amados, el domingo tenemos clase bíblica. Llegue temprano a la clase bíblica. A las 10 de la mañana comenzamos. Amén. Luego tenemos el culto de adoración y ministración de la palabra de Dios. Aparte ese día para el Señor. Amén. Venga a gozarse. Gloria a Dios. Si no vio a su hermano hoy, déle una llamadita. Dígale, hermano, hiciste falta en la casa de Dios. Dígale, ese vacío en tu banca se nota. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amado, póngase sobre sus pies si es tan amable. Alabado sea el nombre de Cristo. Para mí es un placer en esta hermosa noche entregar el micrófono al siervo de Dios. Viene desde lejos, imagínense. Desde España. Imagínense. Él es dominicano, ¿me entiende? Pero está residiendo allá en España. Luego él se va a presentar. Vamos a recibir con un aplauso al evangelista Marcelo Gómez. Les saludo con un versículo de la palabra que está en Isaías que dice: llamará gente que no conociste y gente que no te conocieron vendrán a ti por causa de Jehová. Hoy nos estamos conociendo, nos estamos gozando, edificando, confraternizando. Esto es por causa de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuánto dan un aplauso a Él en esta noche? Alabado sea el Señor, aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos, como dijo el pastor. Mi nombre es Marcelo Gómez. Alabado sea el Señor. Vengo de España, de una provincia que le llaman Asturias, de donde son los príncipes, pero en esta noche también yo veo aquí príncipes y princesas, aleluya.
¿Cuántos lo creen que lo somos? Créanlo seguro, amado hermano, que somos algo importante. Algunas veces no nos imaginamos lo que somos, aleluya, pero el apóstol Pedro dijo allá en su segunda carta 2:9 que somos, alabados al Señor, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, oh, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Pues sí, salí de España, llegué a República Dominicana y estuve administrando la palabra. Luego llegué el sábado aquí a esta ciudad. Alabado sea el Señor. De aquí no sé a dónde Dios me va a enviar. Sé que el día estuve a Los Ángeles, California. Pues hay un pastor que ya me está haciendo ahí arreglo para que vaya a Guatemala, a San Salvador y también a Nicaragua. Algunos dirán que es lo que tanto viaja. Lo que sucede es que el mismo Jesús lo dijo allá en San Juan 9:4. Dijo, el día dura, pero viene la noche cuando nadie puede trabajar. Que durante estemos en este mundo, luz tenemos que ser en el mundo. Va a llegar el momento cuando yo no voy a poder hacer estas cosas, ni usted tampoco va a poder predicar. Las fuerzas se van agotando, alabado sea el Señor, aleluya. Y queda un tiempito, es corto, amados hermanos, y hay que aprovecharlo. Alabado sea el nombre de Dios. Pues pertenezco al concilio de Iglesia Cristiana Rehoboth, no sé si lo conocen aquí en esta ciudad, conocen a lo mejor un evangelista que siempre ven aquí, que es Jan Nicole, alabado sea el nombre de Dios. Y ahí estamos, amado hermano, en España. Si llega a España, a esa provincia de Asturias que le llaman Gijón, ahí estamos en la calle Saavedra 19, segundo izquierda. Si llega allá, cuente con un hermano, cuente con un amigo, cuente con una casa donde quedarse, cuente con la paella, cuente con esos chorizos o ese jamón serrano que le estoy motivando a ver si van, aleluya. Pues ya estamos a la disponibilidad de cada uno de ustedes y despreocúpese, pueden ir todos, que después que la puerta cierre, pues todos cabemos hacia allá. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya, pues aquí estamos, amados hermanos, y nos vamos a gozar, porque aquí hay una visita especial. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen que está aquí? Pues levante su mano y salúdelo, dele la bienvenida ahí, confiando, creyendo que está aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Y si usted cree que está aquí, está, porque como tú creíste, así mismo será hecho. Y cuando Jesús llegaba a un lugar, algo sucedía, amado hermano. Los muertos resucitaban, los ciegos veían, los cojos se levantaban. Aleluya, pues está aquí, algo tiene que suceder. Que está sucediendo ya, amados hermanos. Aleluya. Me gustó algo del pastor, amén, que les pregunté qué tiempo tenga y dijo hasta que el Espíritu diga. Alabado sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, que yo no soy muy extenso predicando, porque hay un párrafo que yo lo he elaborado yo mismo, y es que dice, bienaventurados los que prediquen corto, porque esos serán invitados. Y si les predico pues muy extenso, después le dicen al pastor Julio, no viste el negrito ese que vino de España. Pero si el Señor quiere que lleguemos hasta de la madrugada, alabado sea el Señor, Él todo lo que hace es en orden. Yo sé que los niños no se van a dormir. Sé que cuando la dama llegue a la casa, el esposo no le va a jalar el moño. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios lo que hace es bueno, en orden. Amén. Recuerdo en una ocasión que allá yo pastoreé 24 años en Montecristi, sol de esa provincia. Y todos los pastores nos íbamos a la división, a la frontera. Sabe que en esa frontera hay muchos demonios, esa influencia que viene de la vecina isla, y nos íbamos a un monte a clamar todos los meses, una vez al mes. Hacíamos una reunión, un clamor en esa frontera. Recuerdo que le pusimos ese monte Betel. Y nosotros íbamos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y un día estábamos clamando ahí y estábamos haciendo la oración de despedida. No íbamos vacíos, no habíamos recibido nada.
y se derramó el Espíritu Santo en una niña como de 4 años. Oye, empezó Dios a usar a esa niña, a hablar a ese grupo de ministros que habían ahí. Y le decía, pero ustedes no salían a gozarse de su casa y quieren ponerme límite. Yo no soy un Dios de límite. Oiga, hermano, cuánto gozo, qué lloro había ahí. Llegamos hasta las 6 de la tarde, amado hermano. Era hasta las 2. Llegamos a las 6 de la tarde y nadie quería irse de ese lugar. Dios descubriendo cosas, amado hermano, amén. Y eso era una bendición que había ahí. Y de ahí yo pude aprender, amados hermanos, que no es bueno ponerle límite a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en esta noche vamos a ver lo que Dios quiere que sea. Póngase sobre su pie, vamos a la palabra. Alabado Dios. Vámonos al libro de Filipenses. Filipenses, en su capítulo 4, a la altura del versículo 6. Así que gracias, pastor, por la invitación. Y gracias a ustedes por así permitirlo, de que yo sea la persona que haga uso de las palabras en esta noche. Filipenses 4, a la altura del versículo 6, se lee las palabras en el nombre del Dios Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oí como 3 amén. He dicho en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Vamos a repetirlo para los que no llegan a tiempo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias por tu santa bendita palabra que hemos leído. Dios mío, esperando que la misma sea introducida en nuestro corazón y que tu palabra pueda germinar en nuestra mente, Dios mío, para el provecho, para el fortalecimiento, el crecimiento de nuestra vida espiritual. Habla nuestra vida y permite que por tu palabra, Dios mío, podamos salir regocijados, edificados con nueva fuerza, con nuevo corazón, con nuevo espíritu, con nuevo ánimo para seguir hacia adelante. Bendice esta iglesia, bendice a cada hijo tuyo en particular, Dios mío. Espero que tú en esta noche hables palabra, Dios mío, aleluya, oh, de fortaleza, Dios amado, aleluya. Hablas palabra, Dios amado, que podamos salir regocijados, Padre amado, esperando que en esta noche cada hijo tuyo se vaya con grande bendición de este lugar. Reprendamos toda influencia satánica que quiere ponerse, Dios mío. Reprendamos todo poder de la tiniebla, reprendamos todo poder antagónico, hasta liga todos demonios, sepúltalo en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en esta noche, manifiesta tu poder. Te lo suplico y te doy gracias en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados, pero siempre uso como lema que no nos sentemos sobre de las alabanzas. Porque yo creo que hemos venido a este lugar, yo no sé a lo que tú has venido, algunos vienen quizás porque no tienen nada que hacer en la casa, otros porque se le ha hecho una invitación, otros porque tienen deseo de estar caminando. Yo no sé cuál es el propósito que ha venido aquí, pero espero que aquí haya venido un pueblo en esta noche con el propósito de alabar y glorificar el nombre de Dios. El enemigo, amados hermanos, no le gusta que tú alabes a Dios. Si pudiese poner cremallera en tu boca, lo hicieras, aleluya. Y algunas veces pone sueño, algunas veces pone enfermedades, cansancio, pone pereza, a ver si puede impedirlo. Pero ¿sabe qué dice la palabra en el Salmo? Alabado sea el nombre del Señor. 50:22 dice: el que sacrifica alabanza, ese me honra.
Y cuando tú sientes esa pesadez, esa dificultad que cuesta dar una alabanza, amado, ahí es donde hay que sacar fuerza de donde no hay y sacrificarla, aunque sea una o dos alabanzas, y después la demás no hay que sacrificarla, porque tú empiezas a gozarte y van a salir alabanza fácil y tú vas a empezar a alabar el nombre de Dios y te va a llenar del Espíritu Santo y va a contagiar al que está al lado tuyo que se está durmiendo, y el amigo que viene a la iglesia también recibe gozo. Aleluya. Pero todo depende de que tú sacrificas alabanza. Alabado sea el nombre de Dios. He ido a algunas iglesias, amados hermanos, y cuesta, alabado sea el nombre de Dios, ver la iglesia alabando el nombre de Dios. Aleluya. Y creo, amados hermanos, que no hay que decirnos alábale, no hay que decirle palmesté, no hay que decir salte, porque la Biblia dice, aleluya, 2 Corintios 3:17, que Dios es espíritu y donde mora el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Si mora el Espíritu de Dios en ti, no hay que decirte aplauda, no hay que decirle alábale, porque ese fuego que está en ti te motiva que tienes que alabarle. Aleluya. Y ese fuego está en cada uno de nosotros, amado hermano. ¿Desde cuándo está ese fuego? Desde que creíste, dice la palabra en Efesios. Desde que creíste has sido sellado con el fuego del Espíritu Santo. Y eso está ahí, amado hermano. Lo que sucede es, aleluya, que algunas veces el enemigo quiere opacarle ese fuego que está en ti y en mí. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero opacarlo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira muchacho, aviva el fuego que está en ti. Aleluya. Aviva ese fuego que está en ti. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe lo que aviva en el fuego? Yo nací en un campo, una aldea, amado. Y yo recuerdo que mi madre cocinaba con carbón y con leña, y a esa brasa se le ponía una ceniza y opacaba el fuego, y el caldero dejaba de funcionar. Pero mi madre buscaba un objeto y producía un viento y hacía desaparecer la ceniza. La llama quedaba viva y así empezaba el caldero a funcionar de nuevo. Alabado Dios. Y nosotros tenemos que avivar ese fuego que está en nosotros. ¿De qué manera? Alabando el nombre de Dios, cantando alabanza, predicando, amados hermanos. Al estar siempre activo, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando tú estás, amén, envuelto en las cosas de Dios, está avivando ese fuego. Y no al demonio que pueda acercarse ahí, porque los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendecido sea el nombre de Dios. Aleluya. Predicamos bajo el tema en esta noche, preocupación. Y sabemos, amados hermanos, que en estos últimos tiempos hay muchas preocupaciones de diferente índole, preocupaciones en la escuela, preocupaciones en el trabajo, preocupaciones tiene el gobierno, preocupación en el hogar, preocupación hasta en la iglesia, hay preocupación, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Y si no tienes preocupación, amado hermano, te va a llegar. Bendito sea el nombre de Dios. Te va a llegar. La preocupación es sinónimo a angustia, ansiedad. Alabado sea el nombre del Señor. Desesperanza, insomnio, todas esas cosas traen la desesperación. Y hay personas que están en estos momentos por muchas partes en esa condición. Y sé que en esta noche, amén, si Dios ha puesto ese tema, es porque a alguien Dios le va a hablar en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. A su nombre. Aleluya. Este hombre, el apóstol Pablo, amados hermanos, no crea que cuando él escribió esta palabra, la cual hemos leído, alabado sea el nombre de Dios, en este libro de Filipenses, ese hombre, alabado sea el Señor, razón para estar preocupado, porque él estaba en la cárcel. Pero aún estando en la cárcel, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, él no le estaba llevando desánimo, alabado sea el Señor, a aquella congregación, sino que él estaba impartiendo fortaleza, él estaba impartiendo gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que algunas veces hay personas que están en problemas y eso quiere, amén,
compartirle ese problema a otra persona. Pero no debe de ser así, amado hermano, aleluya. Tenemos que animarle al hermano, aún en la situación que te encuentran que es un poco difícil. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero hay que hacer un esfuerzo, aleluya, y sacar fuerza de donde no hay, impartirle gozo, ánimo a quien nos quede a nuestro lado. Alabado sea el nombre de Dios. Él dice: por nada esté afanoso, por nada, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios. En la Biblia, amados hermanos, encontramos, amén, algunas mujeres que estaban preocupadas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esa preocupación que tenían, alabado sea el Señor, aleluya, ellas pudieron superar, ellas pudieron salir a camino. La Biblia nos habla en el libro de Génesis, capítulo 21, verso 14 en adelante. Había una mujer que estaba muy preocupada. Esa mujer se llamaba Agar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál era la preocupación que ella tenía? Esa preocupación que ella tenía era porque su sierva, amén, le habló a su esposo Abraham para que la despidiera de la casa. Y tenía un hijo, el cual se llamaba Ismael. Alabado Dios. Pero ¿sabe qué significa Ismael? Ismael significa Jehová oye. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que con la preocupación que tú tengas, no importa cuál sea, despreocúpate que cuando tú las pongas en la mano de Dios, las presente, amén, delante de Dios, Jehová te oye. De seguro que sí, siempre y cuando tú vengas, amén, con un corazón sincero delante de Dios, siempre y cuando tú te presentes delante de Dios viviendo una vida en santidad, de seguro que esa oración no es demonio que la pueda detener. Ahora, si no está haciendo la voluntad de Dios al problema, porque dice la palabra San Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si el tal pecador es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuánto alaban a Dios? En Éxodo 15:26 le dijo el Señor al pueblo de Israel: si oyese atentamente la voz de Jehová y diera oído a su mandamiento y guardare todos los estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oye, cuando un hombre y una sierva de Dios está haciendo la voluntad de Dios, amado, y se postra, de seguro que esa oración llega a la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero sabemos, amados hermanos, que si todavía Dios en aquellos tiempos hacía grandes milagros, señales y maravillas, amén, lo puede hacer Lord también contigo y conmigo. Porque dice Isaías 59 que todavía no se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha grabado su oído para oír. Todavía Dios no está ñeco, todavía Dios no está sordo. Alabado sea el nombre de Dios. Él puede hacerle estas cosas, amén, que hacía en los tiempos de antes también. Y aquella mujer Agar estaba en preocupación porque su esposo Abraham la despidió, amén, con el niño Ismael. Alabado sea el nombre de Dios. Le dio pan y le dio un odre de agua. Pero dice que ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Alabado sea el Señor. Y cuando estaba allá se le faltó el agua. Oye, qué preocupación, amado hermano, faltándole agua en el desierto con un niño pequeño. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Imagínense en la preocupación que esa mujer tenía. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra que ella, alabado sea el Señor, sabía en la situación que estaba y se fue un poco retirada y se puso debajo de un arbusto, alabado sea el nombre de Dios, para no ver al niño cuando fuera a morir. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra, hemos dicho que Ismael significa Jehová oye. Y dice que el muchacho gritó. Y ese grito subió a la presencia de Dios. Y allá le habla a Dios, envía un ángel, le dice: Agar, toma el muchacho. Alabado sea el nombre de Dios. Agar, toma el muchacho, porque a él no le va a pasar nada. Porque él será grande y de él va a ser una gran nación. Bendecido sea el nombre de Dios. Aleluya.
Encontramos otra mujer con otro problema, otra situación, amado hermano, amén, muy preocupante, diferente quizá a la de Agar, diferente quizá a la que tú tengas, alabado sea el Señor, pero tenía una preocupación. Porque nunca las preocupaciones son iguales. Alabado sea el Señor. Uno las tiene de una forma y otro las tiene de otra. Quizá alguno las tiene con alguna enfermedad. Otro las tiene, ¿verdad?, con la economía. Otro las tienen en el problema en el hogar. Otro en el trabajo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y algunos dicen, pues yo no puedo con esta preocupación que tengo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra, amados hermanos, que Dios nos pone una carga que tú no puedes llevar. Dice una anécdota que en una ocasión habían algunos que se estaban lamentando porque tenían unas preocupaciones muy grandes y se estaban quejando. Y el Señor le dijo, pongan toda la carga en un mismo lugar. Y la pusieron todas juntas. Y le dice el Señor, ahora agarre cada uno, agarre la carga que más le convenga. Y cada quien empezó a pulsear la carga, a levantarla. ¿Y sabe qué sucedió? Que cada uno agarró la misma carga que tenía. Bendito sea el nombre de Dios. Así que si Dios la puso en ti es porque tú puedes llevarla. Yo sé que si a mí me pone la carga tuya, yo no voy a poder con ella. Pero yo sé que si a usted le ponen la carga del pastor, usted se va a derrengar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y esta otra mujer, amado, era una carga, era una preocupación diferente. Que nos habla ya en Segunda de Reyes, capítulo 4. Alabados al Señor. Esa mujer, amados hermanos, se presenta a donde el varón de Dios, Eliseo, y le dice, varón de Dios, tú sabes que mi esposo ha muerto y el Creador ha venido para llevarse 2 hijos. Alabado sea el Señor. Y él, amados hermanos, le dijo, ¿qué tiene en casa? Esta mujer fue sabia, amados hermanos. Esta mujer, alabado sea el nombre de Dios, se fue a donde el varón de Dios, a donde el hombre de Dios, representante de Dios sobre la tierra. Alguna vez esa persona que tiene preocupaciones, amado hermano, y empiezan a llorar, empiezan a jimiquear, y lo sabe todo el vecino, todo el que está por ahí lo sabe, alabado sea el nombre de Dios, y empieza a decírselo a todo el que encuentra por la calle. Tenga cuidado a quien tú le vas a contar tu problema que tenga. No se lo cuenta a todo el mundo, porque si tú confías, ¿verdad?, que se le cuenta el problema a alguna persona, alabado sea el Señor, y tú piensas que te va a ayudar, lo que te va a perjudicar. Porque cuando viene a ver, amados hermanos, sucede como decimos en Santo Domingo, lo saben hasta los chivos de Bonao. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta mujer fue a contárselo a ese varón de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? No le encuentres tu problema a todo el mundo. Te van a cuestionar y van a decir, eso le está pasando. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no está en obediencia. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Eso le sucedió, oye, porque ella está caminando mal, pero quizás no es así. Aleluya. No todos los problemas y las preocupaciones, alabado sea el Señor, la carga que uno tiene es por causa de desobediencia, no es por causa de pecado, no. En una ocasión Jesús iba con sus discípulos, amén, encuentra un hombre ciego. Alabado sea el nombre de Dios. Los discípulos empezaron a cuestionarlo. Maestro, ¿qué fue que nació ciego? ¿Por qué nació ciego? ¿Fue que él pecó o que pecó su padre? Pero Jesús dijo, no. No fue que él pecó. Tampoco su padre han pecado. ¿Sabe por qué esto ha acontecido? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Alabado sea el nombre de Dios. Pero alguna vez sucede eso, amado hermano, que empezamos a cuestionar, señalarle al hermano cuando le pasa el problema. Alabado sea el nombre de Dios. En una ocasión, amén, había una hermana que estaba cuestionando a otra y todo lo veía mal. Y alabado sea el nombre de Dios. Y le decía al pastor, mira, pastor, Chencha no está muy bien. Esa mujer, ella
Mire, está mal, no es buena cristiana y no es muy higiénica ella siquiera. Ni muy higiénica. Justo que usted vaya a su casa, para que usted vea su casa como está toda desordenada. Alabado sea el nombre de Dios. Y dándole con plena al pastor, el pastor un día dijo: hermana, vamos a la hermana, vamos allá. Y cuando fueron a la casa de la hermana, el pastor ve que todo está en orden. Y el pastor pasa la mano por los muebles, ni una tierrita. ¿Y usted sabe cuál era el problema? Era el cristal de los lentes de la hermana que estaba sucio. Y veía que todo estaba sucio. Porque dice la palabra: todas las cosas son puras para los puros, pero su mente, su conciencia está corrompida. Alabado sea el nombre de Dios. Y esta mujer, amado hermano, esa mujer, alabado sea el nombre de Jehová, del varón de Dios. Y le cuenta el problema que tiene. Le dice: mira, siervo de Dios, tú sabes que mi esposo ha muerto. Era un hombre, era un siervo de Dios. Esa mujer no empezó a hablar, porque hay mujeres que algunas veces hablan mal de su esposo. Pero esa dijo: no, ese era un siervo de Dios. Era temeroso de Dios. Y ha muerto, ha venido el creador, alabado sea el nombre del Señor, a llevarse 2 hijos. Y él le dijo: mujer, ¿y tú qué tienes en tu casa? Y ella le dice: tu sierva nada tiene. Nada tiene tu sierva. Aleluya. Solamente una vasija de aceite. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dice el varón de Dios: pues ve a donde tus vecinos, vean de todos tus vecinos, y tomas vasijas prestadas, vasija no poca, como quien dice mucha. Alabado Dios. Porque Eliseo era un hombre, amados hermanos, que ponía a Dios en grande. Y era un hombre ambicioso con la cosa espiritual. Con lo de Dios, al que sea ambicioso, eso no es pecado. Si lee la historia de Eliseo, va a encontrar que lo de él todo era mucho. Alabado Dios. Cuando él fue llamado por Elías, alabado al Señor, sabe que lo normal en la antigüedad era arar con una yunta de bueyes, tenía 12. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando se iba a despedir, ¿sabe que algunas veces uno va a hacer una despedida, no cocina un poquito, una librita de carne? No, y mató un buey fue. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Pero allá también, cuando fue a pedir el Espíritu Santo, no pidió un poquito, él pidió fue una doble porción. Allá en Gilgal dijo: pon una olla grande. Alabado sea el nombre de Dios. Y con las cosas de Dios hay que ser ambicioso. Si usted va a pedir un ministerio, pide un ministerio en grande. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted, alabado sea el Señor, va a hacer algo que sea bien, amados hermanos, y tratemos de crecer cada día más. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. El que sea santo, dice Apocalipsis, sea santo todavía. El que sea justo todavía. El que predica, predique más. El que canta, cante más. El que ora, ore más. El que ayuna, ayune más. Aleluya. Porque creciendo más y más. ¿Qué tiene en tu casa? Una vasija. Pues ven de tus vecinos y pide vasijas, no pocas, muchas. Aquella mujer fue de sus vecinos. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero decirle algo. Algunas veces hay personas que no tienen vecinos. Hay cristianos que no tienen vecinos. Si esta mujer no había tenido vecinos, alabado sea el Señor, no consigue ni una vasija siquiera. Pero parece ser que tenía muchos vecinos, porque consiguió muchas vasijas. ¿Cuánto alaban a Dios? El problema se resolvió. Aleluya. Y usted conoce bien la historia más adelante. ¿Cuánto alaban a Dios? Era una situación difícil la que tenía. Era una preocupación grande. Igual algunas mujeres más, alabado sea el nombre de Dios, que nos dice la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Encontramos a Marta, amén, y María también tenía una preocupación diferente, pero la tenían. ¿Cuál era la preocupación? Alabado sea el Señor, que su hermano había muerto. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Su único hermano que tenía, me imagino, murió. Qué dolor, qué tristeza. A su nombre. Y a usted y a mí nos va a llegar preocupaciones también.
Si no la tiene, prepárese. Eso es lo que dice la palabra. En Efesios 6:13 dice: revestido de las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo no va a llegar. Yo no sé de qué manera, pero va a llegar el día malo. No tiene que llegar, pero algunos cuando le llega, amados hermanos, mire, la agarra de sorpresa, amén, y la pasan muy mal. ¿Y por qué? Porque están indefensos. Alabado sea el nombre de algunos, toman una mala decisión. Algunos que no tienen a Dios en su corazón, pues se toman una cuerda, otros se lanzan por un precipicio y ahí tratan de resolver la situación. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero lo importante es que nosotros podamos resistir cuando nos llegue el día malo. A ella le llegó ese día malo, su hermano murió. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y dice la palabra que Jesús llegó. Aleluya. Estaba aquella gran multitud. Hizo un gran milagro. Alabado sea el nombre. Dijo: quitar las piedras. A su nombre. Encontramos otra mujer con preocupaciones también. Cuando Jesús, amén, le dieron muerte, que fue sepultado, dice que María Magdalena y María, la madre de Jacob, y esas mujeres fueron al sepulcro, fueron a ungir el cuerpo del maestro, porque los judíos acostumbraban, amén, ungirle desde los plantas de los pies hasta la sila. Vendían, habían comprado especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del maestro. Pero llevaban una preocupación, y esa preocupación era: ¿quién nos removerá la piedra? Alabado sea el nombre de Dios. Eso era la preocupación: ¿quién nos va a remover esa piedra? A su nombre. Algunas veces tenemos piedra grande, alabado, y preguntamos: ¿quién me va a remover de esta piedra que yo tengo? Alabado sea el nombre de Dios. Quiero decirte algo, que alguna vez la piedra enorme que tú tienes en tu vida, tú no puedes hacerlo, ni yo tampoco, pero hay uno que lo puede. Pero hay algunas piedras que tú puedes tener, alabado sea el Señor, que tú puedes removerla. Porque Jesús le dijo a Marta, Jesús le dijo a aquella multitud, alabado sea el nombre del Señor, quitar la piedra. Lo que significa que ellos podían quitarla. Hay piedras que tú puedes quitarla de tu vida. Algunos que la tienen porque ellos, alabado sea el Señor, lo han permitido. Pero en esta noche, alabado sea el Señor, si tiene alguna que tú puedes quitarla, quítala. Pero si hay alguna que la tiene, que es imposible, hay uno que todo lo puede. Ese que quitó la piedra, ya que movió la piedra, porque el Señor mandó un ángel, alabado sea el Señor, y cuando ellas fueron al sepulcro, la piedra estaba removida, que era muy grande. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Así que nada es imposible para Dios, amado hermano. Eso lo dice Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Si tiene alguna preocupación, alguna carga, por grande que sea, despreocúpate, que quizás tú no puedas con ella. Alabado sea el Señor, pero al Dios que le estamos sirviendo, aleluya, no es un Dios pequeño, es un Dios grande. ¿Cuántos lo creen que es grande? Dele la mano a quien le queda al lado, dígale: nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es como usted lo ponga. Si para usted Dios es pequeño, es pequeño. Si para usted nuestro Dios es grande, pues es grande. Alabado sea el nombre de Dios. Sea como Eliseo, crea que Él es grande. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. A su nombre. Y dice el apóstol donde leímos: por nada esté afanoso. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuántas personas afanadas, cuántas personas, amado hermano, llorando. Cuántas personas, bendito sea el nombre de Dios, que algunos van a comprar supermercado y vienen con la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, esto sí se está acabando. Ay, porque está subiendo la sed, está subiendo el arroz, los plátanos, todo está subiendo. Eso no se debe de oír en nosotros, amado hermano. Debemos de gozarnos cuando escuchamos estas cosas. Porque cuando escuchamos que los precios están subiendo, eso significa que Jesucristo viene bajando
pasando ya. Bendito sea el Señor, que se está cumpliendo lo que dice la palabra. El siervo de Dios no tiene que lamentarse. Vaya y compre sin problema. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y despreocúpese que a usted no le va a hacer falta el pan. Aleluya. El salmista lo dijo. Dice: allá yo joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Por nada y sea afanoso, no. Por nada en la vida, alabado sea el nombre de Dios. Si no, preocúpese de que esas peticiones lleguen a la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Que cuando nos tiramos de rodillas, nada ni nadie, ni viento, ni demonio, ni potestades pueda detener esa oración, aleluya, que usted haga. Solamente hay que serle fiel a Dios. Y si usted le es fiel a Dios, alabanza al Señor, esas oraciones llegan, son contestadas. Recuerde lo que dice la palabra, aleluya, Isaías 38. Dios le mandó un mensaje al rey Ezequías, le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Alabado sea el nombre de Dios. Isaías fue y se lo dijo: dice el Señor a Ezequías que ordene tu casa porque vas a morir. Pero dice la palabra que volteó el rostro hacia la pared, empezó a reclamar, empezó a llorar. Y le dijo: mira, Dios, recuerda que he sido un hombre íntegro delante de ti. Yo he vivido tu palabra, yo he sido obediente. Esa oración llegó a la presencia de Dios. Isaías, anda, ve, dile a Ezequías que tiene 15 años más de vida. La vida le fue prolongada, aleluya, a Ezequías. Si Ezequías hubiese sido un desobediente, ese día no lo salva ni el médico chino. Se muere Ezequías. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como era obediente, esa oración llegó a la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Había hombres preocupados, amados hermanos. Yo he pasado por preocupaciones grandes también. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios tiene ángel, amén, de todas, para todos. Si usted se queda en la calle, va conduciendo el coche, alabado sea el nombre de Dios, se quedó, despreocúpese que Dios tiene ángel mecánico. Bendito sea el nombre de Dios. En una ocasión iba yo por allá en la capital dominicana, conduciendo por la Nicolás de Obando. Cuando voy conduciendo, viene uno en una pasola dando unos sisá, y viene un carro y le da, me lo tira adelante. Yo frené por no darle un segundo golpe, y el hombre se paró de ahí con un puñal en la mano, con los ojos rojos completamente. Va y me pone el puñal en el pecho a mí y me dice: fuiste tú que me chocaste. Si dices que no fuiste tú, te clavo este puñal ahora mismo. Mire, hermano, y yo vi que el hombre se atrevía a clavarme el puñal, la situación que yo lo vi. Atrévete a decir que no fuiste tú, di que no fuiste tú. Y sin ser yo, tuve que decir: sí, está bien, fui yo. Amado hermano, y cuando dice: y tiene que pagarme todo lo que se le rompió a la pasola ahora mismo, me estaba exigiendo 400 pesos. Y yo, de los 4 bolsillos que tenía, andaba con uno vacío, los 3 sin nada. Mi amado, y le digo: sí, yo te lo pago. Yo te lo pago, y rápido que tiene que pagármelo. Y yo hablando con Dios, amado hermano. Pero Dios tiene ángeles que son relámpagos. No se preocupe, se llegan en segundo. Cuando estoy ahí, sí, yo te lo pago, hablando con él, orando, pero con los ojos abiertos. Pero es rápido que tiene que... Y me hincaba ahí en el pecho. Y sabe que viene una persona por detrás, yo no sé de dónde salió, y me toca. Dile que tú no le vas a dar nada. Y cuando él escuchó, dije: ¿cómo es que usted dice que él no tiene que darme nada? No, él no te va a dar nada. Y el hombre le quiso ir encima a él, amado hermano, y llegó el hombre y dio un paso atrás y sacó una pistola. Mueve un paso de ahí que te voy a volar los sesos ahora mismo, si mueve un paso. Ese hombre se montó conmigo, amado, con la pistola en la mano, y le dale para adelante al carro, por ahí por la 41, imagínense. Sí, dale para adelante. Me llevó por allá, por el zoológico, una solitaria, y me dijo: vete de aquí. Los pies me temblaban a mí, hermano. Los pies me temblaban y vete de aquí. Yo no sé de dónde ese hombre salió, jamás volví a verlo. Yo sé, si yo viera ese hombre para besarle la mano, son papá. Pero jamás lo vi, amado hermano. Así que
Eso me sucedió a mí allá en Santo Domingo. Así es que fue un momento difícil. Alabado sea el nombre de Dios, pero cuando uno está bien delante de Dios, Dios oye. Eso es lo que dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que yo les exhorto a ustedes que por nada estén preocupados. No se preocupe por nada. Bendito sea el Señor, que nuestro Dios es grande. Él todo lo puede. Alabado sea el Señor. Él llega a tiempo, conoce la debilidad, conoce la flaqueza de cada uno de nosotros y sabe de qué tenemos necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque somos sus hijos. Y Él quiere que su pueblo esté, amados hermanos, bien. A un adversario que quiera amedrantar nuestra vida, que quiere frustrarnos. Alabado sea el nombre de Dios y trate de hacernos la vida imposible. A ver si nos acobardamos y retrocedamos de nuevo hacia atrás. Bendito sea el Señor, pero no, amado hermano, aleluya. Sígase adelante, ya que usted vino y escogió este camino. Tenga cuidado. Alabado sea el nombre de Dios. Se deja desanimar de los demonios y de personas que quieran influenciarla y quiera llevarle a usted lo que se llama desánimo. Porque esa es la herramienta más poderosa que Satanás está usando en los últimos tiempos, el desánimo. Alabado sea el nombre de Dios. En una ocasión se encontraron unos demonios. Le digo esta última anécdota ya para concluir. Se encontraron unos demonios. Amén, 3 demonios. Y esos 3 demonios estudiaban en la universidad de Satanás. Y Satanás le quiso hacer un examen. Le dijo, ¿qué herramienta ustedes pueden usar para hacer que esos evangélicos que me están haciendo daño sean destruidos? Y uno le dice, yo lo que hago es que yo lo enfermo. Dice Satanás, no, esa no es una buena estrategia, porque hay algunos de ellos que aún estando enfermos se mantienen alabando a su Dios. Y el otro dice, pues yo lo que hago es que llevo chisme, polémica entre ellos para que ellos se armen de polémica. Dice, no, hay algunos de ellos, hay algunos que si le llevan algún chisme de otro, mejor le cambian la conversación o le da la espalda. Y dice el otro, pues yo lo que hago es que le llevo a ellos lo que se llama desánimo. Dice Satanás, te graduaste ya. Porque si Satanás logró llevar desánimo, amados hermanos, en usted, ya usted no quiere venir a la iglesia. Si al desánimo usted no quiere alabar a Dios. Si al desánimo no quiere orar, no quiere leer la palabra. Así que tenemos que reprender ese demonio que se llama desánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase sobre su pie. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Esperando que esta palabra sea de bendición, Dios mío, para este pueblo. Que esta palabra sirva de fortaleza.